La bienvenida para todos una vez más aquí a Pachangas FC, aquí este pequeño podcast que tenemos a través de Fútbol Magno. Y bueno, ahora en un episodio también un poco más reciente al último. Esta vez ya casi no nos dimos el sabático como la última vez. Esta vez para contar lo que podría ser categorizado de esos clásicos cuentos de la cripta, que justamente se relaciona un poco con un tema que acontece hoy en día en el calcio. Yo creo que tanto Brandon como yo somos aficionados al fútbol italiano y bueno, realmente incluso hay un meme que lo suele decir, no hay un día sin que en el calcio pase algo raro, ¿no? Es así. Fútbol italiano curioso, por muchas razones ajenas a lo deportivo y con lo deportivo principalmente. Pero tenemos una historia bastante curiosa hoy, ¿no? Una historia que de esas que llaman poderosamente la atención y que están ligadas directamente con lo que está ocurriendo ahorita con el famoso Calciopoli, que parece que es algo que se repite cada 10 Sí, años. siempre hay un Sale un ciclo. caso de Calciopoli, siempre hay algo. Pero vamos a repasar una historia bastante interesante, ¿no? Una historia que la verdad vale la pena que se queden y descubran porque es algo que particularmente uno piensa que no va a ocurrir, pero que termina Y ocurriendo. que podría, bueno, yo creo que justamente no es una historia que podría ocurrir el día de hoy debido a lo interconectado y globalizado que está el mundo y sobre todo como hay información y data de todo. No creo que es algo que se pudiese repetir, pero es algo que podría pasar tal vez no a grandes escalas, pero sí que alguien se ha sancionado, incluso como ha pasado el día de hoy. Pero justamente hoy vamos a hablar de una historia que, o sea, le vamos a ser honestos, intentamos buscar información de esto en todos lados, esto todo sale de un hilo en Twitter de la revista Panenka, que justamente intentaremos darlo en la descripción si no se nos olvida, que es la historia de Mauricio Montesi. Esto era un jugador de la Lazio que a los 26 años se fumó de la faz de la Tierra. Intentamos buscar información en todos lados, en inglés, en español, y yo creo que solo está el artículo de Wikipedia del jugador en italiano y este hilo del que estamos hablando, porque el resto no consigue información en ningún lado. Y justamente algo que caracterizaba a este jugador, Montesi, Mauricio Montesi, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la Lazio es, sobre todo, sus aficionados tienen una ideología ultraderechista. Yo no soy de la Lazio por eso, yo me enteré después y por eso soy más aficionado ahora, no mentira. Y este jugador tenía tendencias comunistas, pero realmente esa no es la razón por la que desapareció. Mauricio Montesi era hijo de una familia adinerada y justamente muchos decían que quería ser como el Johan Cruyff de Italia, algo así, por así decirlo. Empezó a entrenar en una iglesia del barrio de Trasverte y ahí fue donde la Lazio lo descubrió y lo reclutó para su equipo. Y formó parte de las primeras generaciones de jugadores de la historia del club. O sea, desde que se empezaron a hacer lo que viene a ser la Primavera Team, que es donde juegan los filiales de los equipos en la actualidad, fue de los primeros integrantes de la primera camada de esa historia. Que justamente de esa Lazio de ese entonces también era muy conocida por orgías, vestidos caros y pistolas. Eso también es un tema para otro día, porque lo decíamos. El calcio en cada época tiene sus cosas. Al final, cosas del fútbol italiano. Sí, eso sí es verdad. Como lo has dicho. Vamos a ir conociendo obviamente paso a paso un poco Sí, sí. más de esta historia y de todo lo que influye, pero sorprende mucho que los futbolistas italianos estén plenamente asediados, perseguidos, incluso señalados, pero con justa razón, ¿no? Obviamente, de estos temas de amaño de partidos. Sí. No solamente ocurrió con un equipo, o sea, con jugadores específicamente, caso Montesi, como es el que estamos descubriendo ahora, caso, por ejemplo, de Sandro Tonali actualmente, sino también con equipos, la Juventus, por ejemplo. Exacto. O Eh, sea, bueno, en todos los años yo creo que cualquier cosa. Bueno, incluso la propia Juventus dice que ellos tienen más títulos de los que les adjudican. Justamente porque claro, varios han sido retirados por eso mismo. exactamente. Entonces, bajo esas situaciones es algo de digno caso de estudio lo que ocurre en Italia con esas cuestiones. Sí, bueno, y Pero justamente prosigamos conociendo a Montesi. por supuesto. Como le habíamos dicho, él tenía un pasado más que todo comunista y justamente los pesos pesados que tenía la ideología fascista en ese entonces empezaron como a hacerlo de un lado, a hacerle la vista gorda, no te pasamos el balón, te ponemos en algún lado y al final Montesi fue cedido al Avellino, en una ciudad que queda muy cerca del Nápoles
En ese entonces militaba en la Serie B. Creo que justamente el Avelino nunca lo hemos visto en Serie A, por lo menos en la última década. Yo me entero, la verdad, que existe. Ah, bueno, no, bueno, pero en el FIFA tú Yo no lo has visto. desconocía completamente ese equipo. Y No, bueno, no, lo desconocía, no sabía. no, y bueno, justamente cuando llegó ahí, también Montesi empezó a tener sus diferencias con Silvilia, que era el presidente del club. Y justamente ese presidente tenía nexos con la mafia napolitana. Bueno, Y una joyita, ¿no? Ese señor. sí, justamente tenía esos nexos que, por ejemplo, mantenía también esta ideología de izquierda fuera del estadio y mandaba a buchear a los jugadores que a él no le gustaba. Y bueno, en este caso Montesi era uno de ellos. Eso igual no evitó que Montesi pasara 2 temporadas en el Avellino y siempre, la mayoría del tiempo era titular. Incluso llegaron a ascender a Serie A. Y evitaron el descenso en uno de sus primeros 2 años. Para luego regresar en 1979 a la Lazio. Incluso intentó crear un sindicato, pero bueno, ya imaginemos cómo serían las cosas en Italia en ese momento, que obviamente eso era algo inviable. Sobre todo en esa época porque siempre había secuestros, había asesinatos. También habría que ligar mucho cómo es la situación italiana y también el fútbol como era en ese entonces. Y justamente había incluso, bueno, aquí lo pone, había terroristas de comunistas de brigadas rojas. Y por justamente eso, cada vez Montesi se sentía más aislado con todo lo que le rodeaba. Sí, le fueron haciendo una cárcel de cristal Sí, a sí. Montesi. O sea, lo fueron aprisionando para que él en teoría no se diera cuenta porque seguía perteneciendo al equipo y todo eso, pero lo fueron arrinconando poco a poco en una cárcel de cristal, lo cual termina siendo una completamente locura el desenlace de esa historia. Sí. Ya ahí nos vamos al 5 de enero de 1980, que creo que justamente iba a ser, sí, justamente iba a ser un partido contra el Milan, un Lazio Milan. En ese entonces Ok. el capitán del equipo, de Lazio, Pino Wilson, se puso a hablar con él, lo cual era burda extraño porque ya lo hemos dicho, yo creo que una de las principales razones por las que se había cedido era justamente la relación que tenía con el capitán. Y entonces le dijo, bueno, mira, si podemos, queremos saber si te interesaba mañana el partido, que ya lo tenemos congeniado Sí, con de el Milan. frente sin anestesia. Sí, sí, así justamente. Bueno, obviamente esto es lo que se da. Obviamente no hay una información que le dijo, epa, Naka, vale, no quieres ser tu propio jefe. Y bueno, dijo, vamos a mañana este partido. Eh, y bueno, vio que realmente todos estaban relacionados. Ni siquiera, no solo la Lazio, sino todo el Milan incluso. Y cuando él vio eso, dijo, no, lo que pasa es que estoy lesionado. Porque él no quería formar parte de esa farsa. Y bueno, Bueno, y curiosamente, 2 sí, sí. semanas más tarde, el centrocampista del Cagliari, Bellini, en una acción poco fortuita, le rompió la tibia. Bueno, poco fortuito entre comillas. Sí, sí, quién sabe por qué habrá sido. Y justamente ahí, que es una de las pocas fotos que hay de Montesi, que me intentaré recordar para estar celebrando para que la ponga, habló con un periodista de la República Italiana, obviamente no el diario de la República Española, la República ese entonces, y explicó que todo esto de que había las apuestas que existían en el fútbol, y poniendo ese Milan Lazio de principios de años como un ejemplo de todo de todos los hilos que había detrás del propio calcio. Esto provocó prácticamente una sacudida a todos los niveles del calcio y semanas más tarde empezó el caso Totonero, que es donde los protagonistas eran justamente el Lazio y el Milan, donde ambos fueron descendidos a segunda. Ok. Y lo peor del caso es que el propio Montesi fue declarado culpable porque no haber denunciado los hechos antes, lo cual Por chivato lo metieron preso. sí, literal. Aunque él aceptó la sanción que acarreaba 4 meses sin jugar, que es parecido a la sanción que le quieren aplicar a Faioli actualmente, ¿no? Que son 3 meses. Exactamente. Bueno, una historia triste, ¿eh? Sí, no, O sea, triste en el sentido porque uno conoce el desenlace, pero no, y todavía, obviamente uno y ve- todavía hay más historia, todavía no hemos y llegado. todavía, Sí, sí. exactamente, todavía no hemos llegado a la parte densa, pero la verdad es que eh, 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 mejor termina la historia y luego yo Sí, uno no, los puntos. obviamente, claro, Sí, claro. mejor termina la historia y luego yo, para unir directamente con el otro tema. Creo que es mejor. Sí, sí. Bueno, justamente la Lazio le echó toda la culpa. O sea, la afición de la Lazio le echó la culpa a Montesi de todo lo que pasaba. Bueno, creo que justamente hasta los del Milan podrían haber dicho eso. Y bueno, la amenazaron de muerte. Lo clásico que pasaba en la Italia de los 80. Y justamente, bueno, obviamente por toda la presión que sentía. Y como eran prácticos los jugadores y gente con mucha adquisición en ese entonces,
Lo captaron una noche que fue detenido mientras intentaba comprar cocaína. Pasó 3 semanas en Regina Coeli, una cárcel italiana. Y cuando salió fuera de forma todavía por lo de la lesión y con las secuelas de la lesión de la tibia, intentó entrar nada más en solitario. Desde marzo de 1981 hasta finales de ese mismo año no jugó ni un solo partido. Y cuando ya volvió a los terrenos de juego, ya obviamente en otro club, justamente seguía jugando en el Lazio. Eso es lo peor del caso. No mejoró para nada. En cada partido algún jugador rival le decía algo al oído y decía justamente eso, que era un chivato y un traidor. Y la afición lo culpaba de todos los males que le pasó a la Lazio entonces, hasta que en 27 de febrero del 82 se volvió a romper la tibia. Esta vez sí creo que realmente fue algo fortuito. Y completamente se rindió. En ese entonces ya ni siquiera quiso trabajar para recuperarse con tan solo 26 años. Y abandonó completamente el fútbol. 42 partidos en Serie A y 29 partidos en Serie B. Y fue en ese entonces cuando empezó este mito, bueno, sí, yo lo catalogo de cuento de la cripta. Se fumó. No hay información de él. A la hora de que íbamos a grabar esto, señores, intenté buscar en todos lados. Ni siquiera hay un video hablando de esto. Yo creo que puede ser la primera vez en YouTube que se hable de esto. Por lo menos en español. Sí. A lo mejor hay un video en italiano, Sí, a sí. lo mejor hay un video en italiano que tiene 200 visitas y yo no lo sé. Sí, No le dijo nada a sus padres. No se supone. simplemente se fumó. Sí. La última vez que se tenía, que se tuvo, bueno, no, que se tenía alguna información de él fue encontrado en Ámsterdam. Porque le informó el Scotland Yard. O sea, imagínate eso. Cuando lo detuvieron en Londres por el 84. Porque lo informaron. Pasó de Londres hacia Países Bajos. Y muchos hablan de que por la década de los 80, ya después de todo esto, lo vieron por Francia. Y otros también afirman haberlo visto por Tailandia o incluso que ya se había quedado a vivir en España. Completamente. Sí, claro, porque Sí. Porque uno puede especular también que sufre un cambio de identidad. También, probablemente. Claro. Pero lo que No sí se sabe porque... totalmente es que en 1992, en la zona de Ostia, en una playa de Roma, fue cuando la última vez que se avistó, cerca del aeropuerto de Fiumicino, en un viejo velero que se hundió. Ojo con eso. Cuando la policía marítima acudió al lugar del accidente, los buzos encontraron fardos con más de 3 toneladas de hachís en el interior. Bueno, se dio con lo de las drogas en ese entonces todavía. Investigando, descubrieron que la nave había pasado años en las Canarias y se concluyó que había sido propiedad de Montesi. El caso acabó con la detención de Giuseppe Vianucci, uno de los pocos amigos de juventud de Montesi y una figura cercana a la columna romana de las Brigadas Rojas de ese entonces. Ahora la gente se preguntaba, ¿formaba parte Montesi de ese grupo terrorista? ¿O solamente se dedicaba a hacer los traslados de estupefacientes? Al día de hoy se sigue sin saber. Justamente también fue llevado a juicio. Montesi fue juzgado in absentia y condenado a 4 años de cárcel que no cumplió porque nunca lograron detenerlo. Aún al día de hoy nadie sabe cuál es su paradero, aunque en Roma muchos afirman que ha vuelto a la ciudad pero con otra identidad, justamente lo que tú decías. Y bueno, justamente esa es la historia. Esa es Bueno, y también también lo podemos historia. ligar con lazos terroristas que también está pasando ahorita. Es curioso, ¿no? Claro. No, pero volviendo a ese tema, a mí me causa poderosamente la atención no sé si es algo que tenga que ver con su propia idiosincrasia, con su manera de criarse, con su manera de afrontar las cosas, pero me parece muy interesante, incluso digno de caso de estudio, cómo los jugadores italianos están regularmente metidos en esta Sí. cuestión. Regularmente metidos en temas de apuestas, lo de Tonali ahorita que explotó, se habla de una sanción de 2 años para Tonali sin la práctica alguna del fútbol. Eh, A Faioli creo que le habían y dado ese 3 solo meses, ¿no? a Fayoli le dieron 3 meses, pero eso es solo algo más de algo que a simple vista no parece ser tan complicado, parece ser un tema muy aislado, pero que pronto va subiendo y va escalando muchos puestos y muchas peldaños en cuanto a la importancia, en cuanto a lo que se debe erradicar, y eso termina pasándole factura a este lindo deporte que es el que lo sufre. Sí, bueno, y que justamente si nos vamos a toda la historia del fútbol italiano, bueno, hasta las primeras copas del mundo que logró Italia también están manchadas por cosas políticas. Pero justamente eso no detiene lo grande que ha sido el fútbol italiano a través de toda la historia del balompié, aunque justamente tiene estas particularidades de que siempre es manchado por cosas extradeportivas
Y yo creo que también siempre están un poco estrechamente relacionadas al estatus político que tenga el país. Entonces, bueno, se habla con eso de Tonali y no es algo que viene, es algo que viene desde el Milan. Él declaró que tiene un problema de juego con la FA. De hecho, tuvo que salir de la convocatoria de la selección cuando se destapó todo este problema. Newcastle todavía está como a la espera de ver qué resolución le dan finalmente al jugador. Esto no pinta para nada bueno, para nada bien para Sandro Tonali, pero es una cuestión que intrínsecamente el mismo deporte está apoyando. Sí, siempre ha pasado. A ver, eh, apoya directamente el deporte con sitios de apuestas, eh, incitan de hecho a que las utilicen medios de comunicación, programas deportivos, con estas cuñas, con estas publicidades de las páginas web y todas estas cuestiones, e incitan a que el público lo haga. E indirectamente el jugador también lo va a hacer. O sea, entonces aquí es donde uno empieza a jugar en una línea muy gris y una línea muy delgada entre lo moral y lo no moral, porque ya empiezas a apostar a ti mismo. Sí. Bueno, que En tu propio justamente había un equipo. video en el que se decía que justamente Tonali se hizo amonestar perdiendo el tiempo. O sea, era un cambio y Tonali no había salido todavía. Y lo peor es que estaba a 3 metros de la Sí, línea de donde estaba sí, haciendo el cambio. O sea, es algo que tú en un principio lo ves en el partido y dices, oye, qué tonto Tonali que se hizo amonestar. Luego lo sí. ves bajo este contexto y tú dices, ah, ahora entiendo. Y justamente que también algo se Ahora había entiendo y comprendo. dicho, algo aquí más cercano a nuestro charco también, que muchos dicen que lo de Marcelo Núñez también iba por ahí, ¿eh? Sí, sí, en Chile se empezó a especular esto en los últimos días de que Marcelo Núñez podría estar en una cuestión de apuestas. Incluso se le está haciendo una investigación interna para verificar qué está ocurriendo y qué no bajo esa situación. En el fútbol venezolano también hubieron varios casos así, solo que pasaron muy por debajo de la mesa. Ah, como que metieron una bomba de humo rápida y la gente otra cosa. Sí, sí. Bueno, creo que la última Pero, vez que fue algo así grande, bueno, también fue en Italia, que fue el propio Calciopoli. claro, sí, sí, la cuestión con la Juventus, que de hecho tuvo a la Juventus jugando en segunda división 4 años seguidos, si mal no me equivoco. Sí, sí, que ese Cuatro entonces fue temporadas sin poder ascender. cuando salió toda la leyenda y todo lo que siempre se dice de que Buffon jugó en Serie B hasta que ascendió junto a la Juventus. Exactamente, exactamente. Y también para resumirlo Bueno, un poco, claro, otro de claro, los claro. implicados, y que justamente también está ese autogol de Gatti, ¿te acuerdas? Sí, Que muchos que decían, Gatti incluso sí, que salió a decir que él no tenía nada que ver. no tenía nada que ver con eso. Sí, Gatti dijo como que miren, yo no tengo nada que ver con eso, pues yo soy un tonto de nacimiento. Básicamente fue lo que intentó decir. O sea, yo soy tonto de nacimiento, yo no estoy apostando. Pero, eso está, ¿qué está peor? ¿Tener que apostar y que te agarren o no apostar y haber hecho ese autogol? No, no apostar y que te agarren. Es mejor ser tonto inconscientemente que siendo tonto conscientemente. Sí. No atribuyas a la maldad lo que puede ser atribuido a la estupidez. Y justamente con lo de Correcto. Tonali, coño, lo de Tonali es complicado porque siempre se ha visto como un jugador sano. No sé si, bueno, tú que le das al Milan, yo creo que, por ejemplo, cuando él se fue de una buena manera. No se fue como Donnarumma, por ejemplo. Sí, de hecho, hubo un problema porque a Tonali no querían venderlo. El Milan lo vende por 80 millones. Trae un montón de jugadores. Pero es también una cuestión de cómo estaba el fútbol italiano en ese momento, ¿no? Y cómo se estaba manejando la situación en cuanto a las finanzas por parte del club y por supuesto de la liga. Que eso también es un tema Eso aparte de trae. que el fútbol italiano realmente no tiene dinero. No, el fútbol italiano jamás ha tenido dinero y cómo le encantan las apuestas, esa gente no tiene real. Yo de verdad no entiendo cómo se maneja el fútbol italiano. De verdad, es algo muy, muy complicado. Pero hablando bajo el contexto de Sandro Tonali, él nunca dio indicios de ser un jugador fuera No, de, no. de lo normal, un jugador fiestero. O sea, lo típico de un jugador de fútbol, ¿no? Incluso él estaba llamado a ser la gran estrella de la selección italiana en cuanto a la nueva era por parte del conjunto Azzurro, sobre todo porque es un jugador muy influyente, apenas 22 años para Sandro Tonali, si mal no me equivoco.
Sí, sí, creo que Muy joven. justamente... Bueno, creo que jugó el Europeo Sub-21, lo jugó, ¿no? Exactamente, muy joven y la verdad es una lástima que se echa a perder su carrera de esta manera, porque es una mancha que en caso de ser real, Sí, o en caso de obviamente confirmarse de que es aquí... verdad, jamás la vas a poder Disclaimer eliminar. grande aquí, todo esto es bajo lo que se sabe ahorita y nosotros no estamos atribuyendo nada a nadie, por si acaso, ¿eh? Cosa que él no negó. O sea, También tampoco es es que cierto. estamos hablando de pura No, él especulación. lo dijo, Él que no tenía un negó que problema. tenía un problema con las apuestas y quería recibir ayuda profesional para tratar de evitar esa situación. Que también ahí surge el Final, debate eterno de... Obviamente a mí también me dio un poco de lástima y un poco de empatía también cuando él estaba llorando, pero también es cuando uno dice, bueno, pero si lo hubiesen... Si no lo hubiesen atrapado realmente hubiese recapacitado. no, lo seguiría haciendo. Exacto. Lo seguiría haciendo. Si no lo hubiesen atrapado, lo seguiría haciendo. Créeme que sí. No hay ninguna duda. Y tampoco Yo sé y que esa es también fueron no involucrados nada más jugadores italianos. Creo que Zarewski también de la Roma, que Zarewski no es italiano, ¿verdad? No, es que está, Zalewski es polaco. Está Peor. manchando a todo el mundo este caso de Tonali, ¿eh? Porque es como un castillo de naipes donde Tonali era como la punta del iceberg y hacia abajo. Y que todo nace de que creo que de la Italia sub-23, ¿no? Exactamente, desde ahí es donde inicia el caso del Calciopoli con Sandro Tonali. Que justamente está esta foto que Desde ese momento. sale en, creo que Tonali, Fagioli y no me acuerdo quién más hablando de la Chiesa. Que quieres ser tu propio jefe. Bueno, exacto, una estafa piramidal le estaban haciendo al pobre de Chiesa. Que como si no tuviese suficiente con las lesiones, ¿no? No, bueno, sí, ¿qué te digo yo? Pero ese es así el caso con el Calciopoli. Hay que ver cómo se termina desarrollando, hay que ver cuál va a ser la sesión finalmente para Tonali y cómo se sigue desarrollando ese tema, que creo que es bastante interesante, pero que obviamente hay que esperar que siga su camino, pues, y su curso, las investigaciones, para poder dar una certeza real de todo este caso. Sí, bueno, justamente... Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Justamente queremos también saber su opinión. ¿Qué les parece lo del caso? También si llegaron hasta aquí, si les gusta más esto, también secciones históricas que hacemos. Que, señores, como historias de estas hay miles. Hay también... No, hay pero chorrocientas historias de estas, Sí, eso es lo que sobra. justamente, si quieren tener un poco de indicios de lo que a lo mejor hablemos en algún futuro, busquen quién hizo el gol más rápido en la historia de los mundiales. Exactamente, Y como ese señor al día de hoy prácticamente no tiene nada que ver con el fútbol, no está desaparecido, pero prácticamente su propio país lo canceló. Eso también correcto. lo vamos a apartar un día. Ese también y el caso de un jugador egipcio que, no sé si lo sabes, Brandon, pero es como un jugador que es incluso más querido que Salah. Pero también con una situación parecida que lo desligó completamente de su país. Bueno, eso lo descubriremos después, ¿no? En otro episodio. Así que suscríbanse y denle pulgar arriba y compartan para que sigan con esta sección histórica. A mí me encanta esta sección Sí, histórica, ¿eh? sí. Bueno, Deberíamos justamente hacerlo más seguido. voy a ver si convenzo a Brandon para que antes de que termine el año hablemos del seleccionador. Bueno, no era seleccionador, era un entrenador alemán que lo seguía la fuerza, si mal no recuerdo, comunista de Alemania cuando cayó el muro de Berlín. Bueno, interesantísimo entonces. Ya lo saben, ¿eh? Y que, Manuel Donofrio claro que sí. Bueno, señores, y con Brandon Manguano. esto terminamos este episodio de Pachanga. Suscríbanse, denle like y estén pendientes de todo lo que les traemos aquí a través de Fútbol Magno. Chao. Y recuerden, antes de irnos, antes de que despida Claro. Manuel. Ya dijo chao, pero antes de que se vayan, recuerden, si van a apostar o si van a hacer algunas de estas actividades, no usen su nombre real, pónganse bigote 123. No, mentira. No apoyamos nada de esto, ¿eh? Esto es No, solo no, la sí, por si mera acaso, joda. por Nos si acaso. vemos en la próxima, ¿eh? Claro que Hasta sí. pronto. Y si consiguen a Montesi por ahí, invítenlo para acá. Invítenlo. Invítenlo. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Mangoni y Donofrio, somos medio italianos. A lo mejor podemos ver qué podemos hacer con Montesi, ¿eh? Claro que sí. Invítenlo.